estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, que nos permite ya terminar la materia de libros históricos. Es la materia 12 que ya tenemos grabada en internet. Los que quieran verlas y consultar, ahí están ya grabadas 12 materias. Y bueno, igual que esta dinámica, al acabar el tema vemos una guía de estudio y la resolvemos con el grupo para que no quede ninguna duda. Decimos que esto es como un repaso porque hay algunos temas que no quedaron muy claros o de alguna manera alguna inquietud se puede incorporar. Tenemos aquí 54 preguntas y bueno, la pregunta número 1 siempre la leemos 2 veces y la respondemos para que quede muy claro por la gente que en internet nos sigue, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto. La pregunta 1, muy sencilla: ¿fue el rey conforme al corazón de Jehová? ¿Es David? ¿Ya? No tiene duda. El rey conforme al corazón de Jehová es David. Número 2, mujer que juzgó a Israel, Débora, ¿se acuerda? Que es una jueza, el ministerio de la mujer ahí está muy marcado, una mujer que pues era profetisa y juzgó a Israel, incluso fue una guerra. Fue una guerra ya también como parte de su trabajo para Dios. Por eso apoyamos que la mujer sirva a Dios, ¿verdad? La mujer no tiene límites según la palabra de Dios. La pregunta 3, varón que tomó un anatema en el tiempo de Josué. La respuesta es Acán. Acán, ¿se acuerda? El varón que tomó un anatema en el tiempo de Josué fue Acán. Anatema quiere decir maldición, ¿se acuerda? Dios le dijo a los judíos, derroten a este pueblo y no tomen nada. No tomen ni ropa, ni oro, ni nada. Y Acán lo tomó. ¿Ya? Fue y tomó un lingote de oro y tomó ropa pues, muy fina, y esto trajo maldición a Israel. Pregunta 4, ciudad donde Josué celebró la Pascua. La respuesta es Gilgal. Las dos con G, ¿no? Gilgal. Ciudad donde Josué celebró la Pascua, Gilgal. Una bendición de Josué, que no era sacerdote ni estaba muy cercano a la palabra de Dios, pero vio la Pascua y dijo, vamos a celebrarla, ¿no? Y todo el país celebró la Pascua delante del Señor. La ciudad es Gilgal. Pregunta 5, lugar donde Josué leyó la ley. Es el monte Ebal. Monte Ebal. 5, lugar donde Josué leyó la ley, el monte Ebal. Igual Josué, si es sacerdote, leyó la ley completita a Israel. Siempre la palabra de Dios es básica, ¿no? Lo que nos renueva, lo que nos aviva, lo que nos enfoca es la palabra de Dios. Pregunta 6, muy sencilla. Sucesor de Moisés, Josué, ¿verdad? ¿Quién siguió después de Moisés? Josué. Sucesor de Moisés, Josué. Pregunta 7, mujer extranjera que decidió ser parte del pueblo judío. La respuesta es Ruth. ¿Se acuerda? Ella decidió, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Mujer extranjera que decidió ser parte del pueblo judío. La respuesta es Ruth. Un libro además muy bonito, ¿no? De amor y de familia y todo eso. Pregunta 8, primer juez de Israel, Otoniel. Otoniel. Primer juez de Israel, Otoniel. Cuando murió Josué y ya dejó el ministerio, uno de los jueces, el primero fue Otoniel. Hubo otros que vemos aquí, ¿no? Pero el primero de ellos fue Otoniel. Pregunta 9. Altar que Josué colocó al pasar el río. La respuesta es 12 piedras. 12 piedras. Altar que Josué colocó al pasar el río, 12 piedras. Recuerden, no era de adoración ni era idolatría, sino de recordar. Cuando pasaban el Jordán, dijo Josué, bueno, cada tribu traía una piedra muy grande y la ponemos ahí como recordatorio de que Dios nos liberó de Egipto. Entonces fue una bendición muy grande y son 12 piedras ese altar que hizo Josué. Pregunta 10, muy sencilla, ¿no? Primer rey de Israel, Saúl. ¿Se acuerda? Primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín. No tiene ninguna complicación. Pregunta 11. Mujer que ayudó a Israel en la conquista de Jericó. La respuesta es Rahab. ¿Se acuerdan? Rahab, la prostituta, decía la ramera, ¿no? Entonces, la respuesta de esta mujer que ayudó a Israel al conquistar Jericó es Rahab. Incluso recuerdan que le dijo a los espías, por favor, cuando conquisten el país, respeten a mi familia. Y le dijeron, donde pongas un cordón de rojo, ahí vamos a respetar ese lugar, porque estaban en el muro, era muy pobre, vivía en el muro y ahí le respetaron su vida y bueno, su familia fue salvada con esto. Pregunta 12, compañero de Josué que recibió Hebrón, la respuesta es Caleb, ¿se acuerda?
Caleb, compañero de Josué que recibió Hebrón, Caleb. Y esta promesa viene desde Moisés, ¿no? Cuando estaban conquistando, Caleb dijo, yo quiero una ciudad bonita que se llama Hebrón. Y cuando ya murió Moisés, ahí viene la continuidad en la obra de Dios. Murió Moisés, pero Josué respetó el acuerdo de Moisés y le dijo, bueno, te damos la ciudad de Hebrón para que vivas ahí con tu familia. Luego tenemos la pregunta 13, muy sencilla. Amigo de David, Jonatán. ¿Ya? Amigo de David, Jonatán. ¿Se acuerdan que eran muy amigos? Incluso no había celos, ¿no? Porque era el heredero del trono, Jonatán. Sin embargo, reconoció en David al siguiente rey y fueron grandes amigos, que incluso después, bueno, Jonatán le avisaba si Saúl estaba en la locura de querer matar a David o no, y tuvieron una amistad incluso después de la muerte, ¿no? Cuando le dijo Jonatán a David, respeta a mi familia, y David lo hizo. Ya vemos que ahí está Mefiboset, ¿no? Que es de su familia, dice, bueno, respeto a tu familia, hay acuerdos que respetar y es una bendición hacerlo, muy importante. Pregunta 14, pueblo que engañó a Josué, los Gabaonitas, ¿se acuerda? Pueblo que engañó a Josué, los Gabaonitas, estaban muy cerca y le dijeron a Josué, venimos de muy lejos, se pusieron ropa vieja, ¿no? Así como muy sucia, el pan mohoso, y decían, venimos de lejos, respétanos. Y allá a Josué le faltó consultar a Dios. No le preguntó a Dios qué pasaba con esto y sencillamente acordó con ellos pues no matarlos y no los mató. Pero después hubo un problema con ellos. Los hicieron aguadores, ¿se acuerdan? Eran como esclavos de los judíos y los gabaonitas pues son el pueblo que engañó a Josué. Pregunta 15. Río que el pueblo de Israel cruzó para llegar a Canaán, también regalado, ¿no? Jordán. Río que cruzó Israel para llegar a Canaán es el Jordán. ¿Se acuerda? Porque ellos venían del otro lado, para llegar a Canaán tenían que pasar por el Jordán. E incluso se detuvo el río, ¿se acuerda? Que los sacerdotes estaban ahí en la orilla y cuando estaban los sacerdotes el agua se detuvo. Literalmente se detuvo y el río dejó de fluir. Vemos ahí, dice el Nuevo Testamento, es como un bautismo, ¿no? Porque así como nosotros en agua nos bautizamos, en ese momento Israel por agua fueron como bautizados, porque el Jordán se detuvo y definitivamente pudieron pasar en seco ellos. Pregunta 16, también muy sencilla. ¿Fiel sacerdote? Pues Samuel. Fiel sacerdote, Samuel, ¿se acuerda? Que era muy pequeñito, su mamá era estéril y prometió a Dios que si le concedía un hijo lo dedicaría a Dios. Y desde muy chiquito estaba en el templo. Muy fiel a las cosas de Dios fue Samuel. Pregunta 17. Primera comunidad que conquistaban los judíos, también muy sencilla, Jericó. ¿Se acuerdan? Primera comunidad que conquistaban los judíos Jericó, de la cual cayeron los muros, ¿se acuerdan? Que dice ahí los muros de Jericó, 7 días de envuelta, no haga nada, hasta séptimo día Dios permitió que los muros cayeran solos. Y entonces los judíos derrotaron a los de Jericó. Pregunta 18. Teofanía que experimentó Josué, un varón con espada desenvainada. Teofanía que experimentó Josué, un varón con espada desenvainada. Recordemos, la teofanía es que Dios se presenta físicamente en el Antiguo Testamento. No es Jesús, porque muchos hermanos dicen eso, no es Jesús. Es una presencia, puede ser del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera física para presentarse. Se presentó con Abraham, se presentó con Gedeón, se presenta aquí también, en este caso, con Josué y de maneras distintas, ¿no? La diferencia con este ángel de Jehová que se deja adorar, porque hay ángeles que no se adoran, ¿no? Están ahí, sirven, tienen poder o algo y nada más, pues están colaborando en las cosas de Dios. Pero a este ángel lo adoró Josué y dejó adoración, ¿verdad? Incluso dice, ¿de parte de quién vienes? Y dijo, vengo como un soldado del ejército de Jehová. La palabra hebrea es Jehová Sabaoth. Entonces dice, vengo como un soldado para pelear contigo. Muy bonito, ¿no? Dios pelea con nosotros. O sea, es algo así muy lindo, que no estamos solos. En la pelea que tengamos, el Señor está con nosotros. Pregunta 19. Juez que dedicó una hija a Dios. La respuesta es Jefté. Jefté. Juez que dedicó una hija a Dios, Jefté. Y aquí hay una complicación interpretativa, porque cuando Jefté era pues militar, muchos de los jueces fueron militares, estaban en la guerra, era muy difícil la guerra y dijo, si Dios me concede ganar, le dedico a quien me reciba, se lo dedico a Jehová. Y algunos piensan que mató a su hija, porque como dice que lloró su virginidad y que estuvo con mucha tristeza, piensan que mató a su hija. Yo creo que no la mató, pero no permitió que se casara. En ese momento eran los papás de mucha autoridad, ¿no? Entonces dicen algunos, es que sí permitió que la mataran. No la mataron, pero sí dice que se dedicó a Dios. Y ahí vemos una lección, no prometamos cosas tan difíciles.
porque a veces prometemos cosas, como en este caso, ¿no? Voy a consagrar a Dios a quien me reciba, y ella salió alabando al Señor porque su papá llegaba y dijo, ¿por qué saliste? Te prometí a Dios, y entonces hubo ahí una situación. Entonces no creemos que la haya matado, pero sí creemos que nunca se casó esta hija de Jefté. Cuidado lo que prometemos, ¿no? No más vale que no prometamos cosas muy difíciles porque, ay, hermano, hay gente que promete cosas muy raras, ¿no? Entonces siempre decimos algo que yo pueda manejar, algo que alabe a Dios y que no dañe a nadie más, porque esta joven pues no tenía nada de malo. Ella venía danzando y estaba contenta con su papá, y bueno, nada más su papá dijo eso, te dediqué a Jehová, y por lo tanto estuvo meses ahí con ese luto ella también. Tenemos pregunta 20, muy sencilla. Un sacerdote decadente, Elí. ¿Se acuerda? Elí, sacerdote decadente, Elí, que bueno, él era ya muy viejo y permitía que sus hijos cometieran fornicación. ¿Se acuerda? Que dice que cometían fornicación con las mujeres que llegaban al templo y se robaban las ofrendas. Y él nunca los detuvo. Y ahí tenemos una lección para los papás. Los papás tenemos que detener a nuestros hijos. Nos encantaría que los hijos sean consagrados, ¿no? Qué bendición un hijo o una hija o los hijos que tengamos entregados a Dios, pero cuando no están consagrados hay que corregirlos. Y en este caso Elí no, nada más les dijo, ay, hijos míos, oigo mal la fama de ustedes, que está mal lo que hacen. O sea, pues ¿cuál fue la aportación, no? No dijo nada. Y definitivamente luego se desnucó, ¿se acuerdan? Que se murió ahí porque, bueno, Israel fue derrotado en la batalla, y ahí hubo un error. Los judíos pensaban que por tener el arca iban a tener la victoria, ¿se acuerdan? Y decía, el arca no es la presencia de Dios, representa la presencia de Dios, pero no por un objeto estamos bien. Y los judíos pensaban que el objeto los iba a llevar a la victoria, y no sucedió. Los enemigos los derrotaron de una manera contundente. Entonces fue un sacerdote decadente. Pregunta 21. Razón por la que Saúl deseaba matar a David. Pues muy sencillo, ¿no? Tenía celos de su popularidad. Razón por la que Saúl deseaba matar a David. Tenía celos de su popularidad. ¿Se acuerdan? Que decían las jóvenes, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y ahí decimos, bueno, pues ¿qué tiene de malo, no? Que un colaborador sea mejor que nosotros, está bien. Sin embargo, hay gente muy celosa. Hay gente que no quiere que nadie sea mejor que ellos, y fue Saúl en ese caso, no quería que nadie fuera más popular y odiaba a David por esto. Entonces, cuidado con los celos, nunca son buenos los celos. Pregunta 22. Número de sacerdotes que Saúl ordenó matar. La respuesta es 85. Número de sacerdotes que Saúl ordenó matar, 85. Porque David engañó al sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Ya venía huyendo de Saúl y llegó ahí al templo, y bueno, le dijo el sacerdote, ¿por qué vienes tú solo? Vienes sin armas. Y dijo, vengo de parte del rey. La mentira nunca viene. Porque si le hubiera dicho, ya no estoy con el rey, ya depende del sacerdote, ¿no? Pero dijo, vengo de parte del rey. Y incluso le dio la espada de Goliat, ¿se acuerda? Ahí dice, ¿qué espada tienes? La de Goliat, dámela. Y se fue. Pero alguien vio esto y le dijo, bueno, los sacerdotes ayudaron a David, que huye de ti. Y Saúl tenía la locura de los celos. Recordemos, los celos se vuelven una locura. Ya no hay equidad en esto, y mandó matar a 85 sacerdotes. No nada más al sumo sacerdote, sino a 85 de su casa. Entonces, cuidado con los celos, hermano, cuidado con la mentira. Nunca podemos nosotros condescender con la mentira o con los celos. Pregunta 23. ¿Quién fue Abigail? Respuesta, esposa de Nabal y segunda mujer de David. Abigail, segunda esposa de David y esposa de Nabal. ¿Se acuerda que Nabal significa pues terco, ¿verdad? Y él era muy terco. Cuando David le dijo, pues danos un poco de comida, nosotros protegimos a tu gente ahí en el campo, tengo 400 soldados y no tengo que darles de comer. Y Nabal no quiso, estaba además borracho, ¿no? Otro tema del alcohol, estaba borracho. Y dijo, no le doy nada. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Por eso muchos se rebelan hoy con sus señores. O sea, estaba en contra de David y se emborrachó y siguió borracho. Y cuando David le dice, no te va a dar nada Nabal, David iba a matarlo a él y a su familia. Otro error a lo mejor para David, ¿no? Pues como que la venganza no es buena nunca, tomar venganza de nadie, ¿no? Pero fue Abigail la que disuadió la situación y se presentó con David y le dijo, tu sierva está aquí delante de ti, mi esposo es un terco. Ahí de relaciones matrimoniales complicadas, ¿no? Dice, sin embargo, yo te pido que me perdones. Y David la perdonó. Nada más después Nabal murió. 10 días después se enfermó de miedo, porque le dijeron, ya venía David para matarte. Se enfermó de miedo y se murió. Y lo malo es que tiempo después David tomó como mujer a Abigail.
como segunda esposa en ese caso, ¿no? De los partes de los problemas que tuvo David. Pregunta 24. ¿Una adivina de Endor hizo venir el alma de Samuel para que hablara con Saúl? La respuesta es no. ¿Una adivina de Endor hizo venir el alma de Samuel? No. Porque dice el texto así tal cual que como murió Samuel, Saúl quería consultar con Samuel. Por eso nunca consultamos muertos, ni espiritismo, ni suerte, ni astrología, ni nada. Y algunos piensan que sí, porque ahí dice que esta adivina le dijo a Saúl, bueno, eres el rey y me vas a matar, ¿no? Porque él mismo había prohibido la adivinación. Recuerden que Saúl tiene como altibajos, ¿no? Algunas cosas bien y algunas cosas mal. Aprendamos que no andemos en las cosas mal. Sin embargo, bueno, ella no hizo venir el alma de Samuel, porque le dice Saúl, ¿qué ves? Y dijo ella, veo dioses. Ella dice, recuerden que los espiritistas son así, dicen que ven cosas. Te veo muy trabajado, te están haciendo mal, tienes vudú, te hicieron hechicería. Así ven su negocio, ¿no? Entonces no es cierto que nos hagan males ni que pueda venir un muerto, mucho menos. Imagínense nada más si cuando Samuel vivía, Saúl no fue para preguntarle nada, ¿cómo Dios va a permitir que Samuel venga de la muerte para hablar con Saúl, ¿no? Y dice, veo como Dios es uno que viene con túnica, y Saúl dice, ese es Samuel. O sea, Saúl dijo eso. No es que Dios dice o que de veras un muerto venga, ¿no? Porque de ahí algunos hermanos toman la idea de que podemos consultar a los muertos o que podemos pedirles algún favor. Recuerde, ni nos conocen, ni interceden, ni vienen. Desde que mueren ya no están en contacto con nosotros. Aunque los queremos mucho, pero ya no están aquí. El abuelo, el papá, alguien, el esposo, la esposa o un hijo, imagínense, ¿no? Son muy queridos, pero ya no están aquí. Porque el mexicano es muy espiritista, ¿no? Tenemos un espiritismo bárbaro aquí. Entonces, eso está mal. No vino, en este caso, Samuel. Es un engaño de la divina y la mentira de Saúl. Pregunta 25. Describa la reacción de David al enterarse de la muerte de Saúl y sus hijos. La respuesta es, estuvo triste y los endechó. Es aflicción y lamento. Reacción de David al enterarse de que murió Saúl, pues tuvo lloro, ¿verdad? Porque algunos piensan que David estaba esperando que muriera Saúl. Como lo quería matar a David, dicen, era su enemigo, se va a alegrar. No, hermano, nunca nos alegremos del mal de nadie. Porque hay gente que se alegra, ¿no? Qué bueno que le pasó, para que se le quite, por hacerme quién sabe qué cosa, no. Dice la palabra de Dios que el amor no desea el mal para nadie. Y en este caso, aunque David tenía razones para odiar a Saúl, nunca hizo nada contra él. Respetó el ungido de Jehová y lloró mucho porque también murió 3 hijos de Saúl, entre ellos Jonatán, su gran amigo, ¿no? Entonces, sí, hay que llorar a la gente que muere, pues sí, hay que llorar. Nos da mucho dolor que muera, ¿no? La pregunta 26, ¿cuántas mujeres tuvo David? Respuesta, 20. ¿Cuántas mujeres tuvo David? 20. Gran error. Recordamos que Saúl le prometió una princesa al que derrotara a filisteos. Y David derrotó filisteos. Incluso David dice, yo no soy digno de ser el esposo de una de las hijas del rey. Y sin embargo, Saúl dijo, se la voy a dar como esposa. Luego se la quitó. ¿Se acuerda? Que le quitó a la hija, se la dio a otro hombre. Luego David la recupera. Cuando David se hace rey la recupera, pero David no se quedó con recuperar a su esposa o buscar una segunda esposa. Siempre decimos la gente que el divorcio se da es muy difícil, pero cuando se da es posible volverse a casar, pues sí, con una persona creyente, ¿no? Pero David no buscó una, buscó 20. Y al final pues tuvo soledad, porque se acuerda que estaba solo al final. Entonces cuidado con el adulterio, porque igual se vende como muy fácil, ¿no? El adulterio se vende como un juego, es ten mujeres, ten hombres, diviértete, eres adulto. Incluso dicen, tenemos temas para adultos, ¿no? Lugares de adultos, pues no es de adultos, es de adúlteros. Si alguien tiene un problema de separación o divorcio, espere buscar una segunda persona creyente, pero no se quede solo. Sin embargo, tampoco tengamos muchas parejas sexuales, porque fue lo que hizo David. Pregunta 27. ¿Quiénes fueron Isboset y Mefiboset? Fueron hijos de Saúl. El primero fue asesinado por hombres perversos y el segundo fue protegido por David. ¿Quiénes fueron Isboset y Mefiboset? Hijos de Saúl. Ya decíamos, el primero fue asesinado por hombres perversos y el segundo fue protegido por David. Boset quiere decir hombre. Entonces es Isboset y Mefiboset. No confundamos, son 2 personas con nombre parecido, pero uno fue asesinado y el otro, David preguntó, ¿hay un hijo de Jonatán para que yo lo proteja? Le dijeron sí, está lisiado porque cuando huía, que estaba en la guerra con David, una criada lo tiró, ¿se acuerdan? Y le fracturó las piernitas y quedó fracturado. Sin embargo, David dijo, yo quiero que Mefiboset esté en mi mesa, se va a quedar en mi mesa hasta que yo muera.
Y fue una cosa bonita, ¿no? Por eso decimos reconciliarnos con los hijos o con los nietos de gente con la que tuvimos problemas sería una gran bendición. Entonces, esos son dos, Isboset y Mefiboset. Pregunta 28. ¿Qué hizo David con el arca del pacto? La respuesta es, la trajo a Jerusalén. Pregunta 28. ¿Qué hizo David con el arca del pacto? La trajo a Jerusalén. Lo cual fue un error, porque Dios le dijo a David, yo no habito en casas. Yo soy más grande que el universo, yo no quiero templos. Y a veces como que le prometemos a Dios cosas, ¿no? Como que queremos manipular a Dios. Igual la gente, ¿no? Que dice, hago esto para que Dios me conceda, para que me conteste, no. Yo hago las cosas para Dios. Las respuestas que dé o no depende de Él. Pero como que David quería controlar a Dios. Incluso dice que Dios le dijo, no, pues nunca te pedí que me hicieras casa. Y David dice, tengo una casa muy linda y tú no tienes casa. Pues no, Dios no necesita casa, no, imagínese, ¿no? Sin embargo, por la misericordia de Dios, el arca vino. Aunque en la primera ocasión hubo una muerte, ¿se acuerdan? Que Usa tocó el arca, que venían ahí de los trailers, los filisteos la habían capturado, y Usa tocó el arca y Usa murió. Entonces unos meses David estuvo en luto, dice, yo no tenía la culpa, pero ahí vemos una cosa que se llama reverencia. La reverencia es respetar las cosas de Dios, porque el Antiguo Testamento decía, nadie puede ni ver ni tocar el arca. Y en este caso, como dice que unas vacas iban trasladando el arca, Usa la detuvo, pensó que se caía y Usa murió. O sea, cuidado con lo que hacemos, hermano. Hay gente que hace cosas como muy intrépidas, como muy de apariencia. Si Dios prohíbe algo, hay que evitarlo, porque Dios sabe por qué prohíbe, ¿no? Y en este caso hubo muerte. Entonces, el arca en Jerusalén no tiene una historia bonita. Fue una historia de pues, muerte, de desacato en las cosas de Dios. Y a Dios no manipulamos con nada, ¿no? Recuerda que Dios no responde a caprichos. ¿Cuántos hacen sus caprichos con Dios? Ay, Señor, si no me contestas, te dejo de servir. Yo conozco a alguien que dijo eso, luego le platico. Si no me contestas, me conteste que sí o que no, yo le sirvo. Tengo el privilegio de servirle. No tiene Dios ninguna obligación conmigo para nada. Si Dios dice que sí, bien, si dice que no, pues ni modo. Y en este caso el arca pues es una cuestión donde como que David quería manipular a Dios. Pregunta 29. Nombre a los sacerdotes que ministraban en el reino de David. La respuesta es Sadoc y Abiatar. Dos sacerdotes que estaban en el tiempo de David. ¿Por qué dos? Porque hubo una división. Desde los hijos de Elí, ¿se acuerdan? Que morían, y Dios le dijo, de sus hijos morirán jóvenes, y había un linaje ahí corto. Pero Dios levantó otro sacerdote que se llamaba Sadoc, y Sadoc era muy fiel en las cosas de Dios. Y Sadoc incluso sirve con David y tiene un carácter diferente, ¿no? Entonces tenemos ahí dos sacerdotes, caso único, dos sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Incluso cuando a David lo ataca Absalón, uno de los hijos de Abiatar se rebela contra David. Y los de Sadoc no, los de Sadoc eran fieles con David. Entonces hay que recordar la fidelidad. Pregunta 30. Primer juez de Israel es Otoniel, que libró a los judíos de los moabitas. La pregunta es, ¿de quién libró Otoniel a los judíos? De los moabitas. Recuerden, porque eran diferentes tribus, ¿no? Y en este caso Otoniel los liberó de los moabitas. Pregunta 31. Juez que liberó de Israel a Moab, la misma ciudad. La respuesta es Ahod. A-O-D. Segundo juez que libró a los judíos de los moabitas es Ahod. Pregunta 32. Juez que libertó a Israel de los filisteos. Respuesta Samgar. Samgar. Recuerda con M. Juez que libertó a Israel de los filisteos, Samgar. Pregunta 33. Juez que peleó contra Madián. La respuesta es Gedeón. Juez que peleó contra Madián, Gedeón. Lo malo de Gedeón, pide un vellón y derrota con 300 soldados a los muchos enemigos. Sin embargo, después hizo un ídolo. ¿Se acuerda? Dice, hizo un ídolo de oro, hizo un efod, y ahí como que idolatraba a unas personas, y tuvo 80 hijos. Y luego un hijo de Gedeón mató a los otros 79. O sea, Gedeón no acabó bien. Aunque tiene la imagen, ¿no? De que Dios se le presentó y le habló y le dijo, varón valiente. Sí, pero no dependemos de presencias, dependemos de fidelidad. Y en este caso Gedeón no fue fiel. Después fue infiel, hasta su familia fue infiel en las cosas de Dios. Cuidado con eso. Pregunta 34. Personajes que juzgaron a Israel 23 y 22 años respectivamente. La respuesta es Tola y Jair. Jueces que juzgaron 23 años y 22, así dice el texto, fueron jueces de Israel. La respuesta es Tola y Jair. No el cantante, el juez. Tola y Jair. Pregunta 35. Jueces que antecedieron a Sansón. La respuesta es Ibsán, Elón y Abdón. Respuesta. Jueces que antecedieron a Sansón, Ibsán,
Elón y Abdón. Usted conoce cómo se escriben los nombres, ¿no? Ahí está, si no, luego lo vemos. Pregunta 36. Evento que marcó el inicio del ministerio de Samuel. La respuesta es la captura del arca por los filisteos. Evento que marcó el inicio de, pues, el ministerio de Samuel, que los filisteos capturaron el arca. ¿Se acuerda? Cuando dice Icabod, que murió uno de los nietos de Eli y decían, hay muerte, nos derrotaron. Dicen, sí, pero bueno, y así inició sirviendo al Señor, pues Samuel. Y después hay bendición, hay avivamiento, pero en el inicio fue difícil, ¿no? Los filisteos se llevaban el arca. Incluso luego tuvieron, dice, una peste bubónica, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice que tenían tumores y morían muchos. Muchos piensan que fue peste bubónica, una infección transmitida por ratones. A usted que le gustan los ratones, hermano, arrepienta. ¿Cómo hacen eso algunos, no? Pero bueno, cuidado con la peste bubónica. Bueno, le gustan las ratas a algunos, está peor. No sé qué pasa con eso, pero sucedió. Hubo muerte, ¿no? Tenemos pregunta 37. Enemigos contra los que Saúl peleó en su reinado fueron los amonitas. Enemigos contra los que peleó Saúl al inicio de su reinado son los amonitas, porque después fueron los filisteos también, pero al inicio peleó contra los amonitas. ¿Se acuerdan? Que Amón invadió a Israel y pues Saúl era muy joven y tenía miedo y se vistió y se enfrentó, mató 2 bueyes y hizo, vamos a hacer la guerra contra los amonitas y derrotaron a los amonitas. O sea, Saúl empezó bien, por eso decimos ser constantes en las cosas de Dios. No empecemos bien y acabar mal, porque Saúl la acabó mal. A diferencia de David, ¿no? Que se arrepentía y pues de veras buscaba las cosas de Dios. Luego tenemos pregunta 38. Pecado por el cual Saúl fue desechado, ofreció un sacrificio. Pregunta 38. Pecado por el que Saúl fue desechado, ofreció un sacrificio. ¿Qué pasó ahí? Que quiso ser demasiado protagonista. Ya era el rey, sin embargo, ofreció un sacrificio. Y luego como que se justificó. ¿Se da cuenta que los que no quieren arrepentirse como que se justifican? Porque cuando llega Samuel y le dice, ¿por qué hiciste sacrificio? Dice, es que tú te tardaste. Le culpan a otros, ¿no? Tú te tardaste y como no venías, pues se me desertaba el pueblo y ofrecí sacrificio. O sea, tomó el lugar de un sacerdote. No se puede ser rey y sacerdote. El único que es profeta, rey y sacerdote es Jesús, nada más. En el Antiguo Testamento, los reyes no debían hacer oficio sacerdotal y los sacerdotes no son reyes. Porque recordamos que es una teocracia, ¿no? Dios es el gobernante. Entonces ahí cuando hizo su sacrificio Saúl, pues delante del pueblo, lo vieron como un sacerdote. Ya hizo sacrificio y ya estaba muy bien y sin embargo nunca reconoció su error. Y bueno, Samuel lo amonestó. Samuel le dijo, has hecho muy locamente, se dice, ¿cómo se te ocurre hacer un sacrificio? Pues se me ocurrió. O sea, cuidado con la prepotencia, ¿no? Hay gente que es prepotente. Le dan cargos y ya se sienten más importantes que nadie más. Cuidado con eso. Nadie tiene por qué hacer algo que no le corresponde. En las cosas de Dios no se puede. Pregunta 39. Nombre del general al que Joab mató por envidia. Respuesta es Abner. Nombre del general al que Joab mató por envidia, Abner. ¿Qué pasó ahí? Cuando peleaban Saúl y David, sus ejércitos, hubo mucha muerte. ¿Se acuerdan? Hubo mortandad. Y entonces incluso hay una pelea en la que caen los mismos soldados de Saúl que de David. Y entonces Abner, general del ejército de Saúl, está y se enfrenta con Joab, que Joab era el general para David, y se pelean mucho. Y finalmente, bueno, hay muerte. Y en una futura ocasión, Abner se pelea con un hermano menor de Joab y le dice, no pelees conmigo. No eres enemigo para mí, así le dicen, ¿no? Sin embargo, aquel pensó que sí. Y cuando lo mató a Abner, literalmente después Joab se vengó. Porque dice, bueno, David le dijo a Joab, por favor, ya no sigan en guerra, hermanos, sigan la instrucción de las personas en autoridad. Hay gente muy necia, bueno, neciesototota, ¿no? Porque le dijo David, ya no quiero pelea, va a venir Abner y lo vamos a tener un armisticio, se va a acabar la guerra. Y cuando Joab lo encontró, traía una espada y lo mató. Entonces cuidado con eso, ¿no? Ser impulsivo, ser carnal, hacer lo que uno quiere, porque sentía odio con él. Sin embargo, recordemos que Abner nunca quiso matar a su hermano. Y 3 veces le dijo, no te enfrentes conmigo, y aquel fue y quiso enfrentarlo. ¿De quién fue la culpa? Pues del que lo enfrentó, ¿verdad? Entonces dice ahí que David se sintió muy frustrado porque cuando Abner llegó pensó que David lo había traicionado. Por eso le decimos, cuidado con la autoridad. Si la autoridad dice X o Y, hay que decir lo que se dice, ¿no? Ellos saben por qué se hace. David sabía por qué se hacía, ¿no? Sin embargo, Joab era muy carnal y era en este tiempo muy fuerte todavía físicamente y después acaba mal
Joab acabó mal. Entonces, quien se rebela contra las cosas de Dios acaba mal. Respetemos lo que dicen las autoridades. Es muy importante. Pregunta 40. Esposa de Urías, con la cual David cometió adulterio. Respuesta, Betsabe. Esposa de Urías y David cometió adulterio, Betsabe. Lamentablemente, un trágico adulterio, uno más para David. Pregunta 41. Hijos de David entre los que hubo incesto. La respuesta es Amnón y Tamar. Hijos de David con los que hubo incesto, Amnón y Tamar. Y recordamos aquí que literalmente se habla de una violación, ¿verdad? Porque no es una cuestión de consenso, es una forma de forzar a su hermana, ¿no? ¿Recuerda usted que dice ahí que Amnón tenía una pasión por su hermana? Cuidado con la pasión sexual, es muy bonita, muy intensa, pero hay que controlarla. Si no la controlamos es terrible. Y Amnón deseaba sexualmente a su media hermana, ¿no? Y dice que, bueno, él se hizo el enfermo. Cuidado, los papás con los hijos, ¿no? Y se hizo el enfermo y le dijo a David, que venga a darme de comer mi hermana. Imagínese nada más, o sea, ¿cómo vas a dejar sola a tu hija con su medio hermano, ¿no? Y sin embargo, cuando la violó sexualmente, luego la aborreció todavía, además, y la humilló. Y esto fue un gran problema porque Tamar es hermana carnal de Absalón, que luego enfrentó a David. O sea, los papás que no corrigen a sus hijos, un gran error, hermano. Son los hijos y los queremos mucho, pero si no los corregimos, hay un grave problema. Y cuidado con el incesto, ¿no? Porque es súper común. Violencia sexual contra mujeres y hombres en su casa, por sus hermanos, sus medios hermanos, y nadie hace nada, ¿no? Papás y mamás que dicen, no te pasó nada, te quiere mucho, pues ¿cómo te va a querer alguien que te violenta sexualmente, ¿no? Esa es una violación. Hay revelación en Génesis cuando dice que la hija menor de Jacob la violaron. ¿Te acuerdas? Uno de los extranjeros allí, dos violaciones en la isla. Una tercera violación es en Jueces, que es una esposa de un levita que también fue violentada sexualmente. Entonces, cuidado con la violación. Nunca se puede por forzar a alguien en lo sexual pensando que es algo divertido, ¿no? No se puede. Se necesita consenso, se necesita edad, y en Cristo se requiere matrimonio. La única prerrogativa que tenemos en Cristo para poder llegar a la cuestión sexual es el matrimonio. Y después de casarnos y comprometernos, y la vida sexual es exclusiva, ¿no? Un hombre y una mujer hasta que la muerte les separe. Pero en este caso, Amnón tuvo la violencia contra su hermana y después la odiaba, ¿no? Que hasta la corre de su casa. Dice, vete de mi casa, eres lo peor. O sea, cuidado con la pasión. No que mucho amor y que la quería mucho, porque incluso Tamar le dice, mi papá me puede dejar como esposa para ti, pídeme, y me deja como esposa. Y dijo, no, ya no te quiero. Cuidado por eso con la pasión sexual, ¿no? Te quiero mucho, te deseo mucho, pues sí. Mejor deséame en Navidad, ¿no? Una cosa bonita, pero deseo sexual, pues mejor. La verdad es muy engañoso, ¿no? Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. El corazón soy yo. Yo puedo ser engañoso y perverso si no controlo la cuestión sexual. Pregunta 42. ¿Cómo estaban divididas las tribus de Israel antes del reinado de David? La respuesta es 2 y 10. ¿Cómo estaban divididas las tribus antes de David? 2 y 10. ¿Se acuerda que tenían al sur 2, Judá y Benjamín, y al norte había 10, y David las unió a todas? Después se desunen con el hijo de Salomón, ¿no? Que no les permite unidad, pero en ese momento eran 10 y 2. Son 12 tribus, pero no era un país. Estaban como divididos, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerda? Entonces, el Benjamín y Judá al sur y 10 al norte no estaban unidos. Después tuvieron que unirse. Pregunta 43. Nombres de los reyes de Judá que fueron buenos. La respuesta es Asa, Josafat, Joás y Josías. Nombres de los reyes que fueron buenos, hijos de David, descendientes de David. Asa, Josafat, Joás y Josías. Son 4 en este punto, ¿no? Ahora, la pregunta 44. Rey al que Elías enfrentó, la respuesta es Acab. Rey al que Elías enfrentó, Acab. ¿Se acuerdan? Del norte. Era de una de las tribus ahí. Y un hombre tremendo. Se casó con Jezabel, ¿se acuerdan? Que era pitonisa y era de lo peor esa mujer. Bueno, Acab era rey ahí en el norte y después se arrepiente. Cuando Elías le predica se arrepiente, pero finalmente Acab muere en una guerra. Cuando se alía con el sur y en la guerra dice que pues una jabalina perdida voló y lo mató a Acab. O sea, Dios le perdonó, pero murió de manera violenta. Porque a veces las consecuencias de lo que hacemos siguen ahí, hermano. Dios perdona y ama, pero las consecuencias, cuidado con eso, ¿no? Por eso cuidado con lo que hacemos o con lo que no hacemos. Pregunta 45. ¿Fueron los imperios que conquistaron a Israel y Judá? La respuesta es Asiria y Babilonia. Nombres de los pueblos que conquistaron a Israel y Judá: Asiria y Babilonia. Asiria al norte y Babilonia al
sur. Pregunta 46. ¿Es el tema principal y la fecha de escritura del libro de Esdras? Respuesta: culto verdadero, avivamiento y reforma. La fecha: 450 al 420 a.C. Lo repetimos, es el tema principal y la fecha de escritura del libro de Esdras. Culto verdadero, avivamiento y reforma, y la fecha: 450 al 420 a.C. Pregunta 47. Tema principal y fecha de escritura de Nehemías. Ahora no, estas no, Nehemías. La respuesta es reconstrucción de los muros de Jerusalén, y la fecha: 430 al 420 a.C. Tema principal y fecha de la escritura del libro de Nehemías: reconstrucción de los muros de Jerusalén, 430 al 420. Pregunta 48. Tío de Esther: Mardoqueo. Regalada, ¿eh? Tío de Esther, Mardoqueo. Pregunta 49. Rey con quien Esther se casó. La respuesta es Asuero. Rey con quien Esther se casó, Asuero. Es un título, ¿no? Así se llaman los asueros en ese linaje de reyes. Pregunta 50. Fiesta que celebra los acontecimientos descritos en el libro de Esther. La respuesta es Purim. Fiesta que se celebra lo que pasó con Esther, Purim. Recuerde que Pur significa suerte, porque el enemigo de los judíos en este caso le echaron suertes. Dijo: por suerte voy a acabar con los judíos, y los judíos se defendieron en un segundo decreto que logró Esther con su esposo, ¿no? Y dice: bueno, por eso hacemos una fiesta de suertes que se llama Purim. Y hasta el día de hoy algunos judíos ortodoxos la celebran. Fiesta de Purim porque Esther logró, pues Dios usó a Esther para lograr la liberación de Israel en este caso. Pregunta 51. Exponga paso a paso en qué consistió la caída espiritual de Sansón. Recuerden que las últimas 4 preguntas son de desarrollo. Estas preguntas son al final del examen, casi textualmente tienen que responderse, porque si son de que usted recuerde todo lo que se tiene que escribir al respecto. La pregunta 51 dice entonces: ¿qué pasó con Sansón? Descuido de su nazareato, como humilde un cadáver de un león, sensualidad, desobediencia, temeridad, debilidad y suicidio. Repetimos con Sansón. ¿En qué consistió la caída espiritual de Sansón? Descuido del nazareato, como humilde un cadáver de un león que le había matado, sensualidad, desobediencia, temeridad, debilidad y suicidio. O sea, el fuerte que era débil, porque recordamos, físicamente era muy fuerte, ¿no? Pero espiritualmente o moralmente no, era muy, muy débil. Tuvo muchas mujeres, ¿no? Cometió adulterio, fue tremendo. La caída de Sansón, pues es muy lamentable. Pero bueno, pregunta 52. Cite y explique las cualidades y errores de Salomón. Respuesta: sabio, organizado y emprendedor. Errores: adúltero y, bueno, fue idólatra también. Entonces cite las cualidades y errores de Salomón: sabio, organizado y emprendedor, pero los errores: adúltero e idólatra. ¿Se acuerda que dice? Que cuando era viejo adoraba a los dioses de sus esposas. O sea, no podemos con la sabiduría nada más vivir delante de Dios. Hay que ser sabio, pero también santo. Si no estamos en santidad, caemos en errores tan graves como cayó Salomón. Nadie está exento si no estamos cuidando las cosas de Dios, ¿no? Pregunta 53. Refiere a los principios importantes expresados en el libro de Esdras. Respuesta: interés por la palabra de Dios. Él era un sumo sacerdote erudito y versado. Reconstrucción del templo, restauración del altar y del culto, enfrentar a los adversarios, oración y confesión, y expulsión de las mujeres extranjeras. El yugo desigual. Pregunta 53, la repetimos. Refiere a los eventos principales en el libro de Esdras. Interés por la palabra de Dios, un erudito versado, la reconstrucción del templo, restauración del altar y del culto, enfrentar adversarios, oración de confesión y expulsar mujeres extranjeras. Última pregunta de desarrollo, la 54. Dice: enliste y explique los principios de liderazgo que aprendimos en Nehemías. La respuesta es: oración por Jerusalén, ser enviado a Jerusalén, reconstruir los muros, precauciones contra los enemigos, designar dirigentes, censo en que volvieron con Zorobabel. Esdras lee la ley al pueblo, Esdras confiesa los pecados de Israel, pacto de guardar la ley con los habitantes de Jerusalén, lugares habitados fuera de Jerusalén, sacerdotes y levitas, dedicación del muro, porciones de los sacerdotes y levitas y reformas de Nehemías. Como está tan larga, la repetimos. Principios de liderazgo de Nehemías. Respuesta: oración por Jerusalén, ser enviado a Jerusalén, reconstruir los muros, precauciones contra los enemigos, designar dirigentes, censo en los que volvieron con Zorobabel, Esdras lee la ley al pueblo, Esdras confiesa los pecados de Israel,
pacto del pueblo de guardar la ley, habitantes de Jerusalén, lugares habitados fuera de Jerusalén, sacerdotes y levitas, dedicación del muro, porciones para sacerdotes y levitas y reformas de Nehemías. Todo eso hizo Nehemías, ¿no? Entonces, ¿podrías decirme esta estación, por favor? sí, lo leo. La respuesta es 54. ¿Qué aprendemos del liderazgo en Nehemías? Oración por Jerusalén. Ser enviado a Jerusalén. Reconstruir los muros. Precauciones contra los enemigos. Designar dirigentes. Censo de los que volvieron con Zorobabel. Esdras lee la ley al pueblo. Esdras confiesa los pecados de Israel. Pacto del pueblo de guardar la ley. Habitantes de Jerusalén. Lugares habitados fuera de Jerusalén. Sacerdotes y levitas. Dedicación del muro. Porciones para sacerdotes y levitas. Y reformas de Nehemías. Son todas las respuestas ahí, ¿no? Bueno, pues terminamos la guía de estudio, hermanos. Con esto acaba la materia formalmente de los históricos. Dios les bendiga a todos.